gaiak nota bidez pasatu dizkizuete, eta gaurkoan nahi gendun aprobetxatu agerraldi hau, ohikoa dan bezala demografiari buruzko datuak emateko, para ofrecer datos demográficos de la ciudad a ejercicio cerrado del año 2024. Es decir, ya tenemos el 24 cerrado y esta es la última radiografía, fotografía que tenemos de la demografía de nuestra ciudad. Orduan, orokorrean eta titular bezala, esango nuke, azken urte hauetan daukagun dinamikan jarraitzen dugula. Pandemia garaiak enduta eta hor ikusten da evoluzioa, Donostiak badu gorakako joera bat, biztanle kopuruari dagokionean, ez oso azkarra, baina gorakakoa, eta hori gertatzen da bereziki, migrazioari esker. Ez hemen jaiotzen diren umeei esker. Beraz, fenomeno horrek aurrera egiten jarraitzen du gure hirian. Redebo generazioa da, ematen da, atzerritik datozten personen eskutik. Eta adin media aurtengoan mantentzea dortzen dugu, eta hori ere horri esker da. Decía que, el titular es que en lo que a evolución demográfica de la ciudad de San Sebastián se refiere, la tendencia o las tendencias que veíamos desde hace ya unos cuantos años continúan. Es decir, no hay ningún cambio en cuanto a tendencias generales se refiere. Y el titular más claro es que seguimos subiendo en cuanto a número de habitantes se refiere. En toda la evolución de la serie de los últimos 10 años, hay un momento de descenso que coincide con la pandemia, básicamente, pero después se recupera la tendencia de los últimos años, que es de ligeros incrementos anuales en población. Y hemos alcanzado la cifra más alta de la historia de nuestra ciudad. El año pasado también, y la hemos superado en 772 nuevos habitantes que tiene la ciudad de San Sebastián, y en total casi estamos en 190.000, 189.866. Y decir que, básicamente, este aumento se produce gracias a la inmigración, no por nacimientos de autóctonos, sino porque se incorpora nueva población de distintos orígenes a la ciudad de San Sebastián. Y también es esa incorporación la que hace que la media de edad de la ciudad, que había ido creciendo en los últimos años, pues este año repita con el dato del año, este año no, el 24 repita con el dato del 23. Es decir, tenemos una media de edad de 47 años, que era la misma que ofrecíamos en el 2023. En el caso de las mujeres es algo superior y en el caso de los varones inferior, o sea, 49 en el caso de las mujeres, 45 en el caso de los varones. Hori. Generoari dagokionez, hau ere errepikatzen den datu bat da, emakumezko gehiago daude gure hirian, 42,6 dira emakumezkoak, eta adin tarte guztietan dira gehiengo, baina bereziki deigarria 75 gorako tarte horretan. En lo que a género se refiere, como digo, este dato se repite. Hay mayoría de mujeres en la ciudad, el 52,6%, en todos los rangos de edad, pero especialmente en el que es superior a 65 años, donde representan el 58,6%. A ver, auzoak. En lo que a barrios se refiere tampoco tenemos grandes novedades. Sigue siendo el barrio más poblado de la ciudad Amaraberri, que lo viene siendo desde hace ya muchísimos años, 30.244 habitantes, y después le siguen el centro, Alza y Gros. 48% de la población de la ciudad está en estos 4 barrios. Nioen, auzoei dagokionean, Amaraberri da biztanle gehien dituen auzoa, hau beti ateratzen den datua da, 30.454 biztanle dauzka, eta gero erdialdeak Altzak eta Grosek jarraitzen diote, eta guztira lau auzo hauetan bakarrik biztanlegoaren 48% bizi da. Eta txikienak betikoak ere bai.
Zubieta, Igeldo, Miramon eta Martutene. Haue dira, biztanle gutxien dituzten auzoak. Y en la evolución, en lo que se refiere a la evolución por barrios, pues hay barrios que suben y hay barrios que bajan. Los que tienen descenso de población son Gros, Antigua, Ibaeta y Ategorrita Udía. Muchas veces este dato va asociado a lo que es la media de edad que existe en esos barrios. Cuanto más mayor o mayor la media de edad del barrio, la tendencia a perder población es superior. Y por contra, cuanto más joven el barrio, la tendencia a subir número de habitantes es también mayor. Y los que ganan, en este caso, son Loyola, y lo va a seguir haciendo los próximos años, porque los principales desarrollos de la ciudad están aquí. Entonces, esto es Txomin Enea, luego vendrá Ciudad Jardín el año que viene, probablemente, y el siguiente o más adelante vendrá Txomin Enea 2. Entonces, Loyola es un barrio que tiene una media de edad cada vez más baja y cada vez mayor número de habitantes. Erdialdea, uy, que te vas, aguayo. Erdialdeak ere biztanleak irabazten jarraitzen du, hor kontutan hartu behar da, erdialdeak badauka da promozio berri bat, da San Bartolome, hori ere kontutan hartu beharrekoa da. Grosek adibidez ez dauka, Grosek ez dauka promozio berririk, baina erdialdeak bai. Gero daude Intxaurrondo eta Altza, horiek dira auzokideak edo biztanleak irabazten dituzten auzoak. Hurrengo datua, izango ditzateke atzerritar, edo jatorriz atzerritarrak diren biztanlegoai dagokiona. Biztanleriaren 10,6 atzerritarra da, ez atzerritar jatorrikoa, hori gehiago da, baina atzerritarra 10,6 da, Donostian, iaz baino 849 gehiago dira, evoluzio honek aurrera jarraitzen du, azken urte hauetan bezala, eta guztira, diodan bezala, 20.177 dira atzerritarrak direnak. Eta hemen aldaketa bat eman da, jatorriari dagokionean, zeren, Honduras da azken urte hauetan jatorriz pertsona gehien dituen herria, eta izaten jarraitzen du, baino bigarren naia ez da Nikaragua. Nikaragua zan, orain arte, eta aurtengoan Kolonbiak irabazi dio Nikaraguari. Hau ere, azken urte hauetan ematen ari den evoluzio baten jarraipena da. Aurreko urtean esaten genizuen Kolonbiak Marokoar jatorrizko biztanleak gainditu zituela, eta aurten esaten dizuegu Nikaragua ere gainditu duela. Kolonbiar jatorriko hiritarren sarrera Donostian azken urte hauetan nabarmena da. Datu bat eskaintzearren. ¿Te has ido para atrás? Eta, hor dituzute, zeintzuk diran, gehien hazi diran nazionalitateak, Kolombia, Marroko, Algeria, Peru eta Estatu Batuak. Horiek dira gehien hazi direnak. Las poblaciones por origen que más han crecido en la ciudad pues son Colombia, Marruecos, Argelia, Perú y Estados Unidos. Pero, eta hau da neri azpimarratzea gustatzen zaidan datua, zetik esan dut atzerritarrak, bai. Baina hori da nazionalidade atzerritarra daukatenak. Baina atzerrian jaiotakoak. Zetik badaude batzuk, espalditik hemen daudenak, eta nazionalizatu egin direnak. Horiek, batzen badin baditu, guztira atzerrian jaiotako biztanleak ia 30.000 dira Donostian. Eta, hau da, ematen genuen atzerritarren zifra hori baino 1.000 gehiago, o 10.000 gehiago. Eta da, zenbaki handia, eta gainera azkunde nabarmena izan duena azken urte hauetan, eta gure aurre ikuspenak dira, honek horrela jarraituko duela hurrengo urteetan ere bai. Eta beraz horrek suposatzen du, gure hiriaren izaeran aldaketa nabarmena gertatzen ari dela. Hori errealitate bat da gaur egun. Ya que este dato, que es el que me suele gustar dar, porque a veces cuando hablamos de población extranjera, el dato que se da es población con nacionalidad extranjera, y dábamos ese dato de 20.000, pero si tenemos en cuenta el lugar de nacimiento, porque hay personas que se han nacionalizado a lo largo de estos últimos años, pues la cifra se eleva hasta casi 30.000 donostiarras, que son de origen extranjero. Entonces, esta es una cifra récord de los últimos años y la previsión es que va a seguir subiendo. Esta es una evolución que hemos venido constatando
en estos últimos años y su evolución natural es a crecer. Tiene su lógica, como os he dicho muchas veces, porque bueno, pues, el envejecimiento de la población autóctona cada vez es mayor, el índice de natalidad de la población autóctona cada vez es menor, y eso hace que se supla esa carencia vía personas que vienen de otros países, ¿no? Y eso supone una transformación de la ciudad, o sea, en todos los sentidos, quiero decir, porque bueno, tener 30.000 personas que han nacido en el extranjero de la ciudad de San Sebastián, pues es algo que es desconocido en el pasado, y que además, como he dicho, es una cifra que va a seguir creciendo y de muy diversos orígenes, además. Aurrera jarraituko dugu, bueno, jaiotze tasa hor jarraitzen du, behean, ikusten dezute, oso behean, eta aldiz, heriotzak 2023an parean dauzkagu gutxi gora bera. Eta horrek esplikatzen du deno esan dizuedana. Hau da, hemen populazioaren hazkundea ez da jaiotzegatik ematen da jende gehiago etortzen delako gure hirira. La evolución de nuestra demografía, de la población y del número de habitantes de la ciudad no viene de la mano de la natalidad, viene de la mano de la inmigración. Ese es un dato que con este gráfico pues creo que es bastante claro, porque la natalidad sigue estando bajo mínimos en el caso de nuestra ciudad. Eta zahartze indizeak gora egiten jarraitzen du, 2,6, osea, eta hau erabiltzen den datua da, zenbat biztanle dauden 65 urtetik gora, 15 urteko bakoitzeko. Eta indizea da 2,19. Esan dut deno, gros eta erdialdea dira zaharkituenak, eta bereziki gros, eta grosen datua deigarria da. Eta gazteenak, Doio da eta Añorga. Indize txikiena daukatenak. Hor dauzkezute ere datu gehiago, 65 urtetik gorako pertsonak zenba dauzkagun gure hirian, Donostiarren laurdena gainditzen dute, kolektibo hau hazten jarraitzen du gure hirian, mayores de 65 años ya superan una cuarta parte de nuestra población y es un número que va creciendo. El 8% supera ya los 80 años y hay 118 personas que tienen más de 100 en nuestra ciudad. Este es un número que también ha ido creciendo en los últimos años. Y finalmente la persona que mayor edad tiene en Donostia es una persona que tiene 113. Hau da, zahartzeari dagokionean, hori, Donostiarren laurden bat baino gehiagok, 75 urte baino gehiago dauzka, eta hau hazten dijoan kopurua da. 80 urtatik gorakoak 8 dira, eta 118 pertsona dauzkagu 100 urte dauzkatenak, eta zaharrena, Donostian, zaharrenak 113 urte dauzka. Eta hori zian, gaur jakinarazi nahi genizkizuen azken datuak, esan dizuedan bezala ja 2024ean jasotakoak izten dituztenak, abenduaren 31 arte dauzkagunak, eta hemendik aurrera bai honen inguruan, edo beste gairen baten inguruan zalantza edo galderarik badin bazen dute, zuen esanetara naukazue. Pues la población de Donosti sube gracias a la inmigración, y subrayo lo de gracias con la polémica que hay estas últimas horas, ¿no? Yo no voy a entrar a esa polémica. Constato que efectivamente, y esto lo vengo diciendo en los últimos años, que pues la población de la ciudad se incrementa en número de habitantes y no envejece tanto como podría envejecer si fuéramos nosotros solos, porque hay nuevas incorporaciones de otros lugares, de otros países. Y esa es la realidad que nos muestra clarísimamente nos muestran estos datos relativos al año 2024. Pero ya te digo que no voy a entrar a esa polémica. Lo que ocurre es que
O sea, se mantienen las tendencias, pero se suavizan. O sea, ha habido muy poca variación tanto de población como de nueva población extranjera. No te creas, ¿eh? A ver, yo creo que, y estoy de memoria y tengo ahí atrás quien me puede echar una mano, pero yo creo que el incremento de población de origen extranjero en este año 24 con respecto al 23 ha crecido más que el 24 o el 23 respecto al 22. O sea, yo creo que es superior ese dato, si no me equivoco. Yo creo que sí. Y es previsible que coja más velocidad, ¿eh? También, a ver, es que el análisis yo creo que es bastante claro. Es decir, estamos viendo que cada vez tenemos una población más numerosa, mayor de 65 años. Es decir, clases pasivas. Muchos, no todos, pero bueno, pues mucha gente que ya está en edad de jubilación. Entonces, la incorporación al mercado laboral se está produciendo sobre todo de la mano de extranjeros. O sea, los datos que hay de contrataciones nuevas, etcétera, tanto en el territorio, es que nos lo están mostrando muy claramente. Entonces, y sabiendo que la población de 65 años hay una proyección que nos coloca en un 30% en el año 2030 aproximadamente, pues es que, claro, o sea, el mercado laboral se va a tener que seguir nutriendo de nuevas incorporaciones que nosotros no proporcionamos, por decirlo de alguna manera, porque las tasas de natalidad son las que veis. Hoy salía en algún medio de comunicación de ámbito estatal, por ejemplo, el tema que está pasando con los centros educativos, ¿no? Y cuántos cierres se han producido a nivel de Estado, ¿no? Y nosotros también tenemos los nuestros, ¿eh? Porque es una realidad. Entonces, bueno, si esto sigue así, que todo hace indicar o parece que va a seguir siendo así, bueno, esta es una ciudad que ofrece posibilidades, que tiene actividad económica, que tiene, es decir, no es una ciudad que no ofrezca oportunidades. Entonces, desde el momento en que lo es, evidentemente, pues este es un fenómeno lógico. O sea, sí, Nico, 1.080 personas extranjeras más en el 23 y 895 en el 24. Vale, pues es menos, pero bueno. Pero la tendencia sigue. Y aparte yo creo que el 2021 distorsiona todo, ¿eh? O sea, yo creo que ahí hubo, y si no me corregís, un descenso que vino de la mano también de la población extranjera. O sea, ahí hubo un retraimiento por circunstancias derivadas de la pandemia que sobre todo afectó a la población de origen extranjero. Y luego eso se ha ido recuperando. Bai, gora dijoa, biztanlegoa Donostian, zergaitik, ze motatakoa, pixkate euskaraz esateko. Bai, bueno, biztanlegoa gora jarraitzen du Donostian, baina biztanlego mota aldatzen ari da. Hori da garbi ikusten dena, eta hau azken urte hautako tendentzia da, ez da 2008 dauko datua bakarrik. Zahartze indize gerozta handiagoa edo altuagoa daukagu. 75 urtetik gorako pertsona geroz eta gehiago dira gure hirian, eta horrek esan nahi du ez denak, baino asko klase pasiboak izatera pasatzen direla. Eta lan merkatura sartzen diren personak, horietako asko eta asko, jatorriz atzerritarrak direnak dira. Releboa hortik ematen ari da. Guk oso jaiotza tasa bat baxuak dauzkagu, eta beraz, bueno, populazioaren evoluzioa eta igoera hori dator batez ere atzerritik inkorporatzen den personen eskutik. Hori da, azken urte hauetan ematen ari den fenomenoa eta 2022an ere eman dena. Sí, preguntan desde Onda Cero a ver a nivel municipal si existen mecanismos para poder incentivar la natalidad. Bueno, no es, desde luego el ámbito municipal no es, desde el punto de vista de competencias, el más, no sé, el que mayores mecanismos puede tener para dar una respuesta, aunque lo hacemos en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Sobre todo en cuanto a conciliación de vida laboral y familiar se refiere, que puede ser algo sobre lo que podemos incidir con todo el tema de las haurreskolak. Sabéis que, bueno, además hace poco también ya os he anunciado cuáles son las últimas nuevas haurreskolak, la nueva oferta que se va a incorporar. Bueno, cosas como esas se pueden hacer, ¿no? Pero
bueno, un municipio tiene sus límites a la hora de poder adoptar medidas que fomentan la natalidad. Pues probablemente hay otras instituciones que pueden tomar decisiones más que incidan más sobre esta cuestión que un ayuntamiento. Sí, Marruecos parece que ha experimentado un crecimiento importante, Sí. la población del Magreb, Argelia también, esto es por el efecto migratorio, Sí. ya se asientan en Sí. Donostia. A ver, cuando estamos dando estos datos son empadronados en la ciudad de San Sebastián, o sea, luego ya asentados en principio, lo cual no quiere decir que no haya personas que no están aquí, pero serán personas en situación irregular, pero eso es imposible que lo puedas conocer, ¿no? Pero sí es una evolución también que se observa, el incremento de población de origen marroquí y argelino, del Magreb. Sí. Claro, sí, sí, evidente. Vale. Bueno, eskerrik asko.